Seguimos contemplando panorama de salvación. Se estaba viendo algunos temas importantes, entendiendo qué es el pecado, entendiendo los requisitos del Salvador, un poquito cuál fue el problema, cuál es la solución que Dios ha venido dando, y yo creo que de aquí en adelante vamos a estar viendo lo que sería los beneficios de esa salvación. Hoy el tema propiciación y redención. E iniciamos leyendo un texto, Romanos 3, 24 al 25, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y habiendo pues examinado qué es el pecado y el daño que éste causó, y visto pues las características del Salvador, consideremos ahora esa obra realizada por Jesús a favor del ser humano. Pensemos en la primera palabra que encontramos en el texto, pues esas dos palabras, propiciar, redimir, o propiciación y redención. Iniciemos con la palabra propiciación. Vamos a mirar su definición y vamos a mirar qué significó realmente ser propiciados por Dios. La palabra propiciación conlleva la idea de satisfacer para aplacar la ira. En ese sentido, Cristo satisfizo la demanda divina aplacando su ira. La paga del pecado es muerte. Alguien debía morir. Jesús muere y entonces al morir en lugar del pecador, sencillamente al mismo tiempo que satisface la demanda que es la muerte, ¿cierto? Al mismo tiempo se aplaca la ira. Dios ya no tiene nada que cobrar, ya Él dice, bueno, quedamos a paces, aplaca su ira. Desde ese punto de vista, pues obviamente lo que hizo Jesús fue soportar la ira que el hombre merecía. El hombre, pues obviamente al pecar, ofendió a Dios y lo hizo en 4 áreas específicas. Moralmente, porque desperdició el amor y los cuidados y despreció ese amor y esos cuidados que Dios le dio. Fue una ofensa moral contra el corazón de Dios. El hombre también, pues, ofendió a Dios comercialmente. Obviamente, el ser humano se ganó una deuda con Dios bastante grande y al no pagar, acrecentó su deuda, porque el hombre pecador destruyó la creación, el hombre pecador destruye su propio cuerpo, el hombre pecador ofende a otros, daña a otros, así que otros que están creados a imagen y semejanza de Dios afecta la imagen de los demás, etcétera. Pues obviamente hay un problema comercial, una deuda imposible de pagar. El hombre también ofendió a Dios legalmente. ¿Por qué? Porque cuando Dios viene y a través de los mandamientos, a través de Moisés da ese decálogo, obviamente el hombre se da cuenta que ha transgredido las leyes de Dios. Así que legalmente hay un cobro, legalmente se debe hacer justicia. Y el hombre también ofendió a Dios sacrificialmente. ¿Por qué es sacrificial? Porque el hombre fue creado para alabar y adorar a Dios, pero en su posición de pecador el hombre dejó de alabar y adorar a Dios, de darle gloria a Dios y empezó a buscar su propia gloria, a buscar la gloria de este mundo, dejó de servir a Dios, empezó a servir a sus propios intereses, a servir al mundo, a servir a Satanás, a servir al sistema, pero no ha servido a Dios. Así que tiene un problema también en ese sentido sacrificial. El hombre no ha sacrificado nada para Dios. Se hace merecedor de la ira de Dios desde el aspecto moral, comercial, legal y sacrificial. Cristo, por su parte, obviamente satisfizo a Dios, agradándole en todo. ¿Por qué? Porque Él pagó la deuda, porque Él cumplió su voluntad, porque Él presentó una adoración perfecta, mientras que de la adoración humana, recordamos a la mujer samaritana y allí Jesús diciéndole, ustedes adoran lo que no saben, ni entienden lo que están haciendo. Y creo que ese es el ser humano realmente en su pecado, no entiende ni siquiera cuánto ha ofendido a Dios, cuánto ha dañado el corazón de Dios, cuánto se ha endeudado con Dios, cuánto ha transgredido lo que Dios dice,
¿Cuánto ha dejado de darle verdadera gloria a Dios? Jesús presentó adoración perfecta, cumplió su voluntad, pagó la deuda, satisfizo, agradó a Dios, agradó el corazón. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a Jesús para satisfacer y aplacar. Pensemos que la idea de la propiciación pues estuvo incluida en el tabernáculo de reunión. Éxodo 25:17 nos dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Y quiero explicarle a usted qué era el propiciatorio. Existía una caja, llamémosla así, una caja, esa caja llamada el Arca del Pacto. En esta caja se contenían algunas cosas de manera muy particular que Dios mandó guardar en esa caja, porque eran cosas por las que la ira de Dios venía. El hombre incumplió las leyes, así como Moisés rompió las tablas de la ley. Había un poco de maná, el hombre había despreciado lo que Dios le ofrecía. Eso estaba ahí dentro del arca, y el hombre había despreciado la autoridad de Dios, rechazando a Aarón, y entonces Dios había puesto una vara que había reverdecido dentro de esa arca. Allí habían elementos que representan lo que el hombre rechaza. El hombre rechaza la ley de Dios, rechaza la provisión de Dios, y el hombre tiende a rechazar la autoridad de Dios. Son las tres cosas que nos han puesto en problemas como seres humanos. Esa caja destapada significa la ira de Dios fluyendo libremente. Así que Dios manda a hacer un propiciatorio. El propiciatorio era una tabla que cubría esa arca con 2 querubines con sus alas cubriendo ese lugar. El término propiciar, entendemos, es cubrir, un propiciatorio, una tapa, algo con que cubrir, algo con que tapar, pero no solo tapaba, al tapar también contenía, porque mientras la caja estuviera destapada, no contenía la ira de Dios, pero el propiciatorio tapaba y contenía. Espero que sea claro para usted. Éxodo 25:22 dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Observe que desde ese propiciatorio que cubre y aplaca, que encierra la ira de Dios allí, Dios hablaba desde allí. Porque si Dios hablara directamente desde la caja destapada, su voz sería de juicio. Habría mortandad por doquier si ese arca del pacto se trasladara sin ese propiciatorio. Pero al moverse con ese propiciatorio, Dios podía hablar. Así que ese aplacar es como cuando hay una discusión en una pareja y Proverbios nos dice, la blanda respuesta quita la ira. Es lo mismo. Dios simplemente mandó a hacer el propiciatorio para poder hablarnos sin ira, para poder expresarse a nosotros sin su ira, porque si Él nos hablara en su ira, seríamos consumidos, pero Él nos habla en su amor y en su gracia. Por eso Él mismo aplacó su ira. Pero ¿cómo se satisfacía? Vamos a leerlo. Éxodo 36. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Tenía una ubicación especial, era un lugar de encuentro. Observe, no solo un lugar donde la ira de Dios se aplacaba, se satisfacía, se contenía, sino que también un lugar desde donde Dios hablaba, pero dice, me encontraré contigo. Ese propiciatorio era un lugar de encuentro, era un punto de encuentro, un lugar neutro para encontrarnos con Dios, para poder volver a relacionarnos con Dios. Muy importante. Por eso el concepto de propiciación también implica acercar a alguien hacia mí. Acércate, sé propicio. Dios creó un medio no solo para acercarse a nosotros,
sino para que nosotros nos acercáramos a Él, porque Dios quiere encontrarse con nosotros, que tengamos un punto de encuentro. Un punto de encuentro es un punto de reconciliación, un punto en el que podamos entendernos sin gritarnos, podamos entendernos sin maltratarnos, podamos entendernos sin dañarnos el uno al otro. Entendemos lo que es la propiciación. Levítico 16, 13 al 15 dice: y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Y tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con el dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Observamos aquí el ejercicio que correspondía pues al sacerdote que entraba a aquel lugar. Primero debía llenar el lugar de perfume. Llenar el lugar de perfume pues implicaba que iba a haber tanto humo que él a duras penas podría ver lo que había dentro de ese lugar. Llenaba ese lugar del perfume. Y eso nos habla de algo, y es que la propiciación implica adoración, una forma de adoración. Y cuando se ofrecía esa adoración, Dios se hacía propicio. Adoración es como cuando pongo aceite sobre la herida, hería a alguien, ofendía a alguien y le digo discúlpame, perdóname. Entonces cuando tengo esa actitud de adoración, de rendición, de humillación, estoy creando un olor fragante, estoy creando un nuevo ambiente, un ambiente diferente, ya no un ambiente de ira, un ambiente de paz. Dios nos está dando un método de reconciliación, de cómo resolver conflictos, y en ese punto pues también Él nos está enseñando con su propio ejemplo. Luego, la sangre debía cubrir. ¿Por qué? Porque el hombre había pecado, merecía la muerte, y debía acercarse con sangre de alguien que había muerto como sustituto. Y debía rociar ese propiciatorio con esa sangre. ¿Por qué? Porque esa sangre, recordemos que la sangre de los corderos cubría, así que la cobertura debía estar cubierta. La cobertura debía estar cubierta. Números 7:89. Estoy tratando de explicarlo lo más sencillo que pueda. Dice: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Luego de leer, pues obviamente concluimos por qué razón no debía mirarse dentro del arca, pues el propiciatorio impedía la ira divina. Quienes lo hicieron, pues obviamente recibieron consecuencias. Mire que el propiciatorio permitía que yo oyera la voz de Dios, pero no era para ver a Dios, era para oír a Dios. El gran lío de nosotros es que queremos ver, pero no queremos oír. Si Dios quiere es que le escuchemos, porque la mejor forma de arreglar nuestros problemas es aprendiendo a escuchar a aquel a quien hemos ofendido. Observamos cómo esa tapa protege de la ira de Dios, porque el problema del ser humano no es la ira del diablo. El problema del ser humano no es el infierno. Mucha gente cree que se salva del infierno. No, eso no es un problema. El diablo no es nadie. Pero la ira de Dios, esa sí es grave. Dice: temed más bien a aquel que puede echar el alma en el infierno. A él sí tememos. No tememos al infierno. Tememos a Dios. El ser humano, tristemente, tiene más miedo del infierno y de la muerte que de Dios. Y nuestro verdadero miedo y nuestro verdadero temor, según la Biblia, debe ser Dios. Por eso, para hablar de propiciación, también tenemos que hablar de acercarnos con temor a Dios. Primera de Samuel 6, 19 al 20 nos cuenta la historia de unos fulanos que pensaron que podían destapar esa tapa. Solo la abrieron un poquito, solo miraron un tricito dentro. Eso fue todo lo que hicieron. Miren lo que dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo
a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? Solo destaparon un tricito y murieron 50,000 de un solo viajado. Ese es el lío del ser humano, que él cree que puede venir a acercarse a Dios sin que Dios sea propicio. Por eso el pecador debe aprender a decir, sé propicio a mí. Entendemos ese beneficio. Allí en Lucas 18, 13 al 14, un hombre que lo entendió dice que un publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Es decir, Señor, tápame, no me tomes en cuenta, no mires mi maldad, porque si miras mi maldad, tu ira me destruye. Mírame a través de un filtro. Sería la forma de decirlo. Y entonces dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido, porque muchas veces pecamos y encima de todo nos acercamos a Dios como si nada, sin buscar su propiciación, sin buscar, Señor, aplaca tu ira, Señor, cubriéndome con la sangre de Jesús, cubriéndome y diciendo, Señor, aquí estoy escondidito, me acerco a ti escondidito, como el niño cuando ha cometido mal. Hay dos tipos de niños, el que se acerca con la frente en alto, como antes hice lo malo y de mal a usted, y el que dice hice lo malo y me acerco agachadito y diciendo, papá, la embarré, papá, hice algo que no debía hacer. Propiciación. No solo la actitud del hijo, sino la actitud del padre. El padre propicia a aquellos que se acercan con humildad, pero el que se enaltece, ese va a ser humillado. A ese le va a ir mal. Siempre debemos acercarnos pensando en ese beneficio de la propiciación. Entendemos también que Cristo es nuestra propiciación, porque Él nos libra de la ira de Dios. ¿Por qué nos libra de la ira de Dios? Sencillo, porque Él soportó la ira de Dios. Porque mucha gente dice, uy, viene la ira de Dios. No, si Dios ya hubiera desatado su ira, ni usted ni yo estaríamos respirando. Él desató su ira sobre Jesús. Primera Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y entonces usted entiende algo, que Dios en la persona de Jesús se hizo propicio, se hizo cercano a nosotros. Jesús es ese propiciatorio que vino a nosotros y que aplaca la ira de Dios, es ese filtro que nos permite oír a Dios, acercarnos a Dios. Debemos oír a Dios por medio de Jesucristo. Debemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Él es esa cobertura, es la verdadera cobertura, Cristo. Por eso Él es nuestro vestido, por eso dice revistámonos de Cristo. Él es el que nos cubre, el que nos guarda, el que nos libra, el que contiene la ira de Dios. Observa lo que acabamos de leer en Tesalonicenses 1:10. Ira pasada, presente y futura. Jesús recibió la ira de Dios para que usted y yo podamos recibir el evangelio de Dios, la buena noticia de Dios, para que podamos oír a Dios. Él también hoy sigue siendo propicio si nos acercamos con humildad por medio de la sangre de Jesús, por medio del nombre de Jesús, y nos librará de la ira venidera, porque un día igual aquella tapa se va a quitar de encima, porque igual Dios es justo. Y un día Dios dice, bueno, ya hasta aquí soporto, ya se llenó la caja. Como dice la escritura allí en el tiempo de Noé, a ver si han llegado al colmo de su maldad. O sea, si ya cumplieron, ya llenaron la medida. Como le dijo Jesús allá a los religiosos, ustedes ya llenan la medida de sus padres. Cuando ya se llene esa medida, ya la ira de Dios dice, no, ya no más. Y entonces ese propiciatorio se va a hacer a un lado y la ira de Dios venidera va a desatarse. Pero el creyente que esté propicio, que esté tras la cobertura, tras ese muro llamado Cristo, tras esa tabla llamada Cristo, tras ese escudo llamado Cristo, va a ser librado de esa ira venidera.
No solo Cristo satisfizo a Dios cumpliendo obviamente sus demandas, sino que también hizo al hombre plenamente capaz de cumplirlas. Y es algo fascinante cuando lo empezamos a observar. Ya no se trata solamente de que la ira de Dios ya no me toca, sino que ahora yo mismo puedo alegrar a Dios, calmar a Dios, sería la forma de decirlo. Puedo aplacar la ira de Dios. Desde ese punto, por eso podemos orar por otros, interceder por otros, clamar por otros. Y observe lo que dice Colosenses 2, 9 al 10. Porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Observe, usted está completo en Cristo. Ya no le falta nada para agradar a Dios. Por eso la Escritura nos dice que hemos sido aceptos en el amado. Podemos hoy agradar a Dios por nosotros mismos, porque Cristo está en nosotros haciendo cosas agradables delante de Dios. Vamos a leerlo. Hebreos 13, 20 al 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él, Jesús, actuando en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Jesús ahora está actuando a través de nosotros. Por eso la Biblia dice que aunque hay maldad, hay una tabla que detiene esa maldad. Se llama la iglesia, porque la iglesia agrada a Dios. Porque como la iglesia agrada a Dios, la iglesia puede ser propicia a acercarse a Dios, permitir que Dios se acerque al hombre, a él, pero también acerca a unas personas hacia Dios, crear cercanía, crear unidad con Dios. No solo nosotros nos unimos con Dios, Dios se une con nosotros, sino que podemos unir a otros con Dios, hacer propicio a Dios, es decir, hacerlo cercano a los seres humanos, hacerlo cercano a nuestros semejantes. Beneficios, bendiciones de la propiciación, si entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. Pensemos ahora en la redención. El término redención significa ser librado de la esclavitud mediante el pago de un precio, llevando también la idea de reemplazar al reo. O sea, no solo pago por el esclavo, sino que yo mismo lo reemplazo allí. Con esto cumplo con el castigo merecido por este. Ese castigo que era para nosotros como pecadores, que era la muerte, ¿quién lo recibió? Bueno, Romanos 5, 6 al 8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, oiga, no era porque fuéramos fuertes, no era porque fuéramos maravillosos, santos, perfectos, no, no, no. Aún siendo débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, si usted es un pecador, esto es para usted, Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Es decir, que Él murió no diciendo, ay, como yo morí por ti, ya no vas a volverme a fallar jamás. No, 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 no. Eso no es lo que está diciendo la Escritura. Él sabe que vamos a seguir fallando. Él sabe que somos pecadores, que seguiremos en ese punto mucho tiempo seguramente. Y evitamos hacerlo y oramos que Dios nos libre y nos ayude a no hacerlo. Por eso nadie puede atreverse a ir a decir, Dios, yo no soy pecador. Dice la Biblia que el que dice, yo ya no soy pecador, está haciendo a Dios un mentiroso. Los creyentes somos pecadores. Pecamos, seguimos haciendo. Pero Cristo murió por nosotros. Ahora, a la hora de pagar la deuda del pecado, entonces habían 4 demandantes de la muerte. Había que pagarle a Dios, porque Dios demandaba la muerte, porque Él es justo. Él dijo, el día que usted coma de este árbol, morirá. Debía pagársele a Dios. El segundo era Satanás, porque Satanás se hizo el señor del hombre, el hombre se vendió a él, y entonces Satanás también demanda la muerte.
Él dice, yo le dejo a usted este esclavo, pero cuando muera, porque él se ofreció para mí, él se ofreció como empleado mío. Entonces aquí me pertenece. Mientras sea mi empleado, mientras sea mi siervo, mientras sea mi esclavo, me pertenece. Satanás no iba a soltarlo vivo, porque Satanás solo propende por la muerte. El ser humano tenía que morir porque Dios demandaba la muerte, el diablo demandaba la muerte. Oiga, debía pagársele al hombre con la muerte, porque ¿qué merece el hombre? La muerte. Y debía pagársele al Redentor con la muerte, porque cuando una persona era rescatada por alguien, esa persona le debía su vida a ese que lo rescató. En esencia, si Jesús nos rescató, nosotros le deberíamos a Él toda nuestra vida. Y aunque en un punto, digamos, romántico, así es, desde un punto legal, Jesús no podía obligarnos a pagar esa deuda, porque de otra manera, entonces todos tendríamos que servir obligatoriamente a Cristo. Por eso cuando pensamos en redención, entendemos también que Cristo nos hizo libres incluso de Él mismo. Pensemos en eso. El hombre estaba esclavo, debía su vida a Dios, le debía al diablo, se debía a sí mismo, porque se ha dañado a sí mismo, ha tomado malas decisiones, ha afectado su vida, ha dañado sus planes, sus propósitos, y le debía al Salvador. Ahora, usted le debe, como decimos aquí en Colombia, a cada santo una vela. ¿Qué merece? O pagar o morir. No había más opciones. El ser humano o pagaba o moría. O le pagaba a Dios, o le pagaba al diablo, o le pagaba a sí mismo al hombre, o le pagaba al Salvador. O pagaba o moría. Porque finalmente no era un cordero el que tenía que morir, era él. Cuando la persona iba con el sacrificio al templo, él no tendría por qué llevar una oveja, él tendría que llevarse a sí mismo y decir yo merezco la muerte. Y el que tenía que morir era él. ¿Qué debía hacer? Pagar o morir. Ahora, Cristo, ¿qué hace? Él viene y rompe ese ciclo de deuda al morir en lugar del pecado. Y observe lo que dice Gálatas 3, 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo, la capacidad de vivir para Dios. El hombre entonces es totalmente libre en la persona de Jesús. Por eso ya no hablamos de que el creyente está bajo maldición. No, 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 no. El que fue colgado en un madero fue Cristo. El que llevó la maldición fue Cristo. El creyente ahora dice, para que la bendición en Cristo Jesús alcance a los gentiles. Usted y yo tenemos la bendición. ¿Y cuál es la bendición? Recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Creyente que tiene el Espíritu Santo ya no está bajo maldición. Es totalmente libre. Y vamos a leerlo. Juan 8, 35 al 36. Y vamos a observar aquí un pequeño problema que tenemos básico. Dice, y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál es el lío? Que el ser humano quiere seguir pensando como un esclavo, pero cuando usted está en Cristo, usted ya no es un esclavo. No es esclavo de Dios, ya no es esclavo del diablo, ya no es esclavo de usted mismo y tampoco es esclavo de Cristo. Porque dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, Jesús vino a libertarnos plenamente. Por eso ahora usted puede decidir seguir o no a Dios, puede decidir servir o no a Cristo, puede decidir si servir a sus pasiones o no, puede decidir si servir al diablo o no. Usted como creyente ha sido redimido, libre completamente para decidir a quién quiere servir. Tiene 4 opciones. Sirve a Dios, o sirve al diablo, o sirve a su carne, o sirve a Jesús. Usted decide a quién quiere servir. Pudiendo elegir a quién servir,
La ley misma lo explica de una manera bastante gráfica allí en Éxodo capítulo 21, 1 al 6. Dice lo siguiente. Estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, más el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y los hijos serán del amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Observe cómo este hombre está decidiendo no ser libre, pero ¿por qué puede decidir no ser libre? Porque es libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Observe que una persona libre puede decidir de quién ser siervo. ¿Y qué mejor que ser siervo de alguien a quien amo porque me ama? El creyente puede decidir a quién amar, más allá de decidir a quién servir. Usted va a amar a Dios, va a amarse a sí mismo, va a amar al diablo. ¿A quién quiere amar? En cambio, el que no es libre es un esclavo de los demás, es un esclavo de sí mismo, es un esclavo del mundo, es un esclavo de Dios, porque hay gente que se hace esclavo de la religión también. El creyente puede decidir, porque lo más lógico es que este tipo de esclavo, si amaba a su señor, tomaba su libertad y la ofrecía a ese señor y decía, no, yo ahora quiero ser esclavo de mi señor. Antes era esclavo obligatoriamente, ahora si va a ser esclavo es porque decidió ofrecerse libremente. Otra idea de redimir pues es ser sacados del lugar de esclavitud. No solo es una decisión, una determinación que alguien vino y decidió comprarme, sacarme libre, sino que además la idea de redimir implica ser sacados del lugar de esclavitud. Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. No solo implica en el sentido de ya me debo a Dios, pero no porque Él me esté cobrando, sino también en el sentido de Él me sacó de ese ambiente de esclavitud, me sacó de ese lugar de esclavitud. Mucha gente se hace esclava, no solo porque nació esclava, porque decidió ser esclava, sino porque ha estado en ambientes de esclavitud. Lo que el Señor hace al redimirnos también es sacarnos de esos ambientes de esclavitud. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos compró para dejarnos libre y decirnos, ve y cuéntale a todos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Esa es la libertad que tenemos. Podemos hablar de Dios, hablar de las cosas buenas de Dios, porque Dios es bueno. Nos mandó a otro ambiente diferente para que anunciéis, para que salgáis. Pero ¿de dónde nos sacó? Nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Primera de Pedro 1:18 dice también, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Era ese ambiente en el que nos criamos, nos enseñaron todas las mañas, ¿cierto? Mi papá y mi mamá me enseñaron las mañas que ellos sabían también. Aprendí las costumbres de mi hogar, de mi casa, de mi región, de mi país. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. El Señor me rescató, pero no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con su sangre me compró. Como Él me compró con su sangre, me redimió plenamente. Ya no soy esclavo. Tengo una nueva sangre en mí. Ya no es la sangre de mis papás. Ya no es que la sangre tira. No, la sangre que tira ahora es la de Cristo. Hacia Dios, hacia el Padre, hacia una vida agradecida. Romanos 6:17-18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados.
y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Oiga, ya no tenemos por qué ser esclavos de falsas doctrinas, de enseñanzas falsas. Vinimos a ser siervos de la justicia. Más allá de nuestro conocimiento, entender que somos libres porque el Señor nos justificó, nos libró. Hechos 4:20 dice que Él nos puso en una nueva posición. Y Efesios 2:6 dice lo siguiente: y juntamente con Él, con Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Observe que no solo nos sacó de un lugar, sino que nos puso en otro lugar. ¿En qué lugar? Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted y yo estamos en una nueva posición, en un nuevo lugar. Por eso no necesitamos ser esclavos para nada. Ya no hay razón de pecar, ya no hay razón de ofender a Dios. No la hay. Y Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Nos sacaste de ahí. Esos regionalismos, es que en mi tierra aquí se usa el machete para arreglar los problemas. Ya no, el creyente no. Es que aquí en mi tierra se hace así, entonces por eso yo no acepto que los demás me digan. No, es que en mi casa me enseñaron y por eso lo hemos hecho siempre. No. Dios nos redimió de todo ese tipo de cosas también, que a veces nos separan de los demás, que a veces nos alejan de los demás. Nos ha hecho su familia, su pueblo. Nos ha sacado del sistema. Nos ha sacado del sistema. Es que en mi país sí aprueban hacer tal cosa, entonces por eso nosotros lo hacemos. No, no, no. Nos ha sacado del sistema. Quiero ir a la conclusión. La propiciación hace al hombre libre de la ira divina, mientras que la redención nos hace libres de la esclavitud, nos hace libres de la muerte, nos hace libres de Dios. ¿Cómo es Dios de tremendo? Nos hace libres del diablo, nos hace libres del pecado y nos hace libres de las pasiones propias e incluso nos hace libres de Cristo mismo. Podemos decidir si seguirlo o no seguirlo. Desde ese punto, Jesús trajo libertad total a la voluntad humana. Hoy somos libres. Usted decide a quién quiere seguir, a quién quiere servir. Usted decide qué hacer con su libertad. Pero Pablo nos recomienda que no usemos nuestra libertad como ocasión para pecar, porque ya no hay sentido en pecar. Ya no tiene sentido hacerlo. Lo único que tiene sentido es hacer lo que nunca hemos hecho, amar. Hoy podemos decidir amar. Amar a Dios, amar a nuestro prójimo, amar nuestras vidas, amar al Señor. Hoy somos libres para elegir ser siervos de Cristo. 1 Corintios 7:23, y con esto termino, dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Porque qué absurdo. Creyentes, libres, haciéndose esclavos de los demás. Esclavos del gobierno, esclavos de una pareja que los maltrata, esclavos esclavos de un pastor que los manipula, que los exprime, que los utiliza. Nos hemos hecho esclavos siendo libres. Qué triste. Hoy el Señor nos ha enseñado que Él fue propicio y que Él nos ha redimido. Cristo es nuestra propiciación. Cristo es nuestra redención.